Buenos días. Somos alumnos del Colegio de Posgrado de la Ciudad de México. Cursamos la maestría de Docencia y Gestión en Instituciones Educativas. El equipo está constituido por los licenciados Fabiola, Janet, Ana María, Dalila, Laura y su servidor Luis. El tema que nos ocupa es estrategias de aprendizaje y evaluación, para lo cual hemos realizado las siguientes actividades. El aprendizaje de los alumnos es un tema relevante. Por tal motivo, presentamos a continuación este reportaje. Los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años. El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, valores y actitudes, y su proceso fundamental se le llama imitación. Esto implica tiempo y espacio en repetición. No es difícil detectar cuando un niño está teniendo problemas para procesar la información que recibe. Los niños que tienen este problema con frecuencia presentan características o deficiencias en la lectura, escritura y pronunciación. Sin duda alguna, el aprendizaje constituye una gran preocupación para muchos padres, ya que estos problemas afectan el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales de sus hijos. Así que a poner atención con sus hijos, brindarles su apoyo y atender las deficiencias. Desde la Ciudad de México, Leslie Flores. Dentro de las aulas escolares, el profesor tiene un rol muy importante ante los alumnos. Como hemos visto hasta ahora, el aprendizaje no se da de la misma manera en todos. Ante esta realidad, el maestro debe emplear diversas técnicas de aprendizaje. Una de las técnicas de aprendizaje es conocida como dinámica grupal, en donde el alumno puede demostrar su desarrollo por medio de juegos creativos, debate grupal, presentaciones, animaciones, entre otras. Esto para poder lograr un diagnóstico. Este diagnóstico se encuentra muy relacionado con el proceso mismo del aprendizaje, ya que para comprender los resultados es necesario emplear este proceso. Es importante y necesario que en el aula escolar el maestro pueda crear un ambiente en donde invite a los alumnos a investigar, aprender y construir su aprendizaje, y no solo a seguir lo que dice o hace. El rol del maestro no es solo proporcionar la información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente. Esto ayudará para pasar a ser el guía del alumno, así como a convertir las aulas en espacios de interacción donde el aprender sea posible para todos. Desde la Ciudad de México, Leslie Flores. Continuando con nuestras actividades, la licenciada Janet Esquivel Delgado abordará el tema comportamiento del alumno, escalas estimativas, autoevaluación del alumno. Para determinar el comportamiento de un alumno, los profesores nos tenemos que dar a la tarea de ver el estilo y el tipo de alumno que tenemos en nuestras aulas. Por ejemplo, tenemos alumnos que son imaginativos. Ellos perciben la información de modo concreto y la procesan de un modo reflexivo. Ven la realidad desde muchas perspectivas para clarificar el significado y usan sus sentimientos para encontrar respuestas creativas. Por ejemplo, otro tipo de alumnos es el dinámico. Ellos perciben la información de forma concreta y la procesan de un modo activo. Aprenden por ensayo y error, enriquecen la realidad y la hacen propia, aceptan riesgos y los superan con el desafío. Otro tipo de alumnos que tenemos es el alumno analítico. Ellos perciben la información de un modo abstracto y lo procesan de un modo reflexivo. Son pensadores secuenciales, forman la realidad a partir de los hechos que se les presentan. Actúan de acuerdo con códigos de procedimiento y usan el conocimiento de los hechos que se les presentan. Otro tipo de alumno es el alumno con sentido común. Estos perciben la información de un modo abstracto, pero la procesan activamente, actuando. Tienen preocupación por aspectos prácticos y dirigen la realidad de acuerdo con lo que les funciona. Se orientan hacia habilidades y a campos manuales. Escalas estimativas. Estas concentran la atención sobre un rasgo determinado, pero lo matizan de tal manera que se pueda conocer en qué grado ese rasgo es poseído por nuestro alumno.
En una escala estimativa se recaba menos información sobre nuestro alumno que en un registro de datos, pero esta es más pormenorizada. Es muy útil cuando deseamos un estudio más detallado sobre determinadas conductas. Tomaremos un rasgo para poner un ejemplo de escala estimativa. ¿El alumno es servicial? Siempre, la mayoría de veces, algunas veces, casi nunca, nunca. Hablando sobre la autoevaluación, esta se produce cuando un sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida. Mediante la autoevaluación, los alumnos pueden reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. En la autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros esperados en los diferentes criterios señalados en el currículo, detectando los avances y dificultades y tomando acciones para corregirlas. Esto genera que el alumno aprenda a valorar su desempeño con responsabilidad. Como observamos en el diseño curricular, muchas de las competencias educativas que el alumno sea capaz de valorar, el patrimonio artístico y cultural, la riqueza lingüística, las actitudes solidarias, etc., en las diferentes áreas para aprender a valorar, el único camino existente es practicar valoraciones en distintas circunstancias y en relaciones con diferentes ámbitos. Una forma de autoevaluación es el propio trabajo y la propia actividad. Por eso, en este caso, la autoevaluación se convierte en un procedimiento metodológico para alcanzar una de las competencias educativas previstas que el alumno sea capaz de valorar. Sin embargo, al tratar la evaluación en el terreno educativo, debemos considerar la conveniencia de introducir su práctica de manera gradual hasta que el alumno se habitúe a ella. El alumno es capaz de valorar su propia labor y el grado de satisfacción que le produce, pero la complejidad con que lo haga dependerá de su madurez. A continuación, realizaremos una entrevista a la licenciada Fabiola Esquivel Delgado. Licenciada, ¿usted qué opina de la evaluación del docente? La evaluación es un proceso que permite recolectar y analizar la información relevante para apoyar juicios de valor sobre el objeto evaluado. La evaluación es un proceso continuo y planificado. Los elementos para evaluar el proceso del aprendizaje son el para qué evaluar, el qué evaluar, el cuándo evaluar, el quiénes evalúan y el cómo evaluar. El para qué evaluar es para comprobar si se han conseguido los objetivos, el aprendizaje de los estudiantes y para sacar conclusiones. El qué evaluar es el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Es el proceso de formación en su totalidad. El cuándo evaluar es el proceso permanente, desde la evaluación inicial, continuando con la evaluación continua y terminando con la evaluación final. El quiénes evalúan serían todas las figuras que intervienen en el proceso de formación. Sería el profesor, tutor de estudiantes, el coordinador y el supervisor. El cómo evaluar es con procedimientos e instrumentos adecuados a la formación. Para cada tipo de curso, la planificación de la evaluación es diferente, ya que se debe de optar a las características específicas de cada uno. ¿Cuáles serían los fines y requisitos de la evaluación docente? Bueno, pues los fines de la evaluación son muchos. Podría ser el integrar a la evaluación del profesorado a una mejora de las escuelas, en aquellos sistemas escolares en que se están utilizando nuevos modelos para la evaluación y el logro de objetivos. La evaluación no debemos olvidar que es un proceso continuo, integral, cuantitativo y cualitativo. Muchos se preguntan el para qué evaluar a los docentes. La respuesta sería para caracterizar su desempeño, también para proporcionar un desarrollo futuro, para que se generen nuevas necesidades de autoperfeccionamiento y también no olvidar que hay que dejar al lado las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. También aquí viene mucho el ¿para qué evaluar? ¿Para qué evaluar a un docente? Pues para mejorar la calidad de la enseñanza, incentivar un buen rendimiento de los profesores,
retroalimentar el desempeño docente y asignar recursos también económicos. Por último, licenciada, ¿cuáles serían los aspectos a evaluar? Hay muchos aspectos a evaluar. Uno de ellos es la observación de clase. Otro, la encuesta de opiniones profesionales. También las pruebas objetivas y estandarizadas. Test de desarrollo humano. Podríamos manejar el portafolio, cuestionario de conocimientos y ejercicios de rendimiento profesional. No hay que dejar a un lado la autoevaluación. Por último, como conclusión, una de las conclusiones más interesantes de la evaluación docente es la que dice que aquellos profesores que tienen mejores expectativas de sus alumnos logran un mejor desempeño. Esto se midió preguntándole a los profesores a qué nivel creían que llegarían sus alumnos, considerando una escala que va desde la enseñanza clásica completa, pasando por la media completa y llegando hasta la universitaria. Esto siempre se ha sabido, pero nunca se había medido con anterioridad en nuestro país. La explicación de por qué sucede daría para mucho de qué hablar, pero hay 3 grandes verdades que afloran aquí. La primera es si convencemos a un niño de sus propias capacidades, tendrá mejores notas y aprenderá más. Para cumplir con lo anterior debemos convencerlos de ello. Esto es que debemos confiar en las capacidades del niño. Y por último, al estar convencidos de las capacidades de nuestros alumnos, seremos mejores profesores y por añadidura mejores personas. Y por si fuera poco, tendremos mejores resultados en una evaluación docente. La participación de la licenciada Laura Jazmín Sánchez Palencia refiere los siguientes temas: evaluación del docente por alumnos y autoridades, resultados de la evaluación. En los últimos años, la evaluación se ha presentado como uno de los ejes de mayor importancia en el ámbito educativo, debido a que la comunidad educativa y social están conscientes de la importancia de conocer el nivel de calidad que guardan diversos aspectos de la evaluación. Esta conlleva la implementación de estrategias para evaluar a uno de los personajes en el proceso enseñanza-aprendizaje, como lo es el docente, el cual es evaluado tanto por estudiantes como por autoridades educativas, como lo son el director escolar, el supervisor de zona, el jefe de sector y la subdirección de servicios regionalizados. Dicha evaluación se realiza con el enfoque basado en competencias docentes, las cuales integran conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en juego para desarrollar las competencias que el alumno requiere. Algunas competencias docentes son la organización de su información de manera continua, el dominio de los saberes para el aprendizaje significativo, la planificación de los procesos de enseñanza, aprendizaje, los cuales deben ser de manera creativa e innovadora, de acuerdo al enfoque por competencias. Evaluar los procesos de enseñanza, así como la participación en los proyectos de mejora continua de la institución donde labora. En cuanto a la evaluación de alumnos a docentes, los instrumentos con los que son evaluados los docentes son elaborados por las instituciones educativas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta a los alumnos con la finalidad de que se sientan partícipes y tomen la evaluación con responsabilidad e interés, y por ende obtener una mayor objetividad de los resultados. En cuanto a resultados de la evaluación se refiere, la podemos identificar como procesos que se convierten en la base principal para la toma de decisiones con el propósito de mejorar y fortalecer la enseñanza en las aulas educativas, lo cual se cumple cuando los agentes evaluadores dan a conocer al docente los resultados obtenidos de la evaluación de la que fueron partícipes. A continuación tenemos la participación de la licenciada Ana María Mondragón Centeno, que nos hablará sobre la evaluación de los programas educativos. La evaluación de programas educativos pretende averiguar si se consigue dar respuesta a las necesidades para las cuales fue diseñado e implementado. Posteriormente, una vez obtenidos y analizados los resultados, se toman decisiones para la realización de mejoras sobre sus debilidades y fortalezas del programa en sí. La intención de estos es dar seguimiento, esto es, saber si es eficaz o no, identificar problemas, desarrollar programas pilotos para mejorar la eficacia. Asimismo, identificar efectos diferenciales en diferentes poblaciones para determinar la relevancia y la validez
de los principios del programa. Ahora bien, el contenido de un programa consta de justificación, el cual se refiere a la exposición de los motivos que fundamentan la aplicación del programa. De objetivos, que son las metas o fines que se desean alcanzar con la realización del programa. Delimitación del programa, el cual básicamente es el espacio, la determinación y precisión de actividades, tiempo y calendario de actividades y el universo de trabajo. Asimismo consta de la organización, donde tenemos que observar los procedimientos, el personal y el financiamiento. De igual manera, existe también la evaluación, que viene siendo la estimación de las realizaciones del programa con relación a los objetivos y procedimientos señalados. Ahora, en cuanto al logro de los objetivos se refiere, bueno, pues estos deben ser determinados como resultado de la adecuada estimación de problemas y recursos. Asimismo, deben ser precisos, cuantificables y alcanzables. Contamos también con la participación de la licenciada Dalila López López con los temas, estrategias, métodos y técnicas utilizados en el desarrollo del programa, recursos didácticos empleados. Estrategia es la planificación que se aplica a un conjunto de acciones para llegar a una meta. Existen diversas estrategias que pueden incluirse en el aula al iniciar una clase. Estas son las siguientes. Antes de iniciar una clase se introduce la estrategia preinstruccionales, que por lo general preparan y alertan a los estudiantes a qué y cómo aprenden, y de esta misma manera activa el conocimiento de los alumnos. Durante el desarrollo del contenido a trabajar se introduce la estrategia coinstruccionales. Apoyan el proceso de enseñanza mediante ilustraciones, mapas conceptuales y analogías. Después, para culminar con la última estrategia en el contenido a trabajar, siendo la postinstruccionales. Esta se hace presente después del contenido que ya se trabajó. Y algunas actividades para terminar este proceso son mediante preguntas intercaladas, resúmenes y mapas conceptuales. También es importante hacer uso de una técnica didáctica que debe seguir estos pasos: la planeación, realización y los resultados obtenidos de dicha técnica. En la práctica docente es de suma importancia utilizar los recursos didácticos con la finalidad de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. A continuación se mostrarán algunas evidencias en fotografías, en donde trabajé con el grupo de segundo grado de educación primaria algunas estrategias de trabajo. Al mismo tiempo hice uso de los recursos didácticos y la evaluación que se realizó a los alumnos se dio mediante la observación y recolección de evidencias. Es así como este equipo culmina su participación. Esperamos que esto sea de provecho para las personas que vean este video. Gracias.